En este nuevo video les quiero compartir lo que dice el comentario de MacArthur sobre Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como bien se sabe, esta palabra va dirigida a la iglesia de Filadelfia. Dios habla a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que ha sido fiel a la palabra de Dios, ha guardado su palabra, que no ha hecho ningún tipo de concesión con la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios está hablando a la iglesia de Filadelfia. Antes del versículo 10 leemos en el verso 8 que dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos claramente que esta es una iglesia fiel y verdadera que guarda la palabra de Dios. Entonces, en este video vamos a centrarnos en el versículo 10 de Apocalipsis 3 y desde ya decir que este versículo tiene que ver con la iglesia que será quitada de este mundo antes o al principio de la tribulación y gran tribulación. Sabemos bien que hay diferentes posturas en cuanto a escatología, porque esto tiene que ver con los tiempos finales. Entonces, muchos creen o interpretan las escrituras de que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación, y hay que entender que esta creencia parte desde Mateo 24, donde interpreta en base a Mateo 24 de que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación, olvidando lo que dice 1 Tesalonicenses 4, donde nos habla de que la iglesia será arrebatada. Esa es la bendita esperanza de la iglesia antes de la tribulación y gran tribulación, que durará 7 años. Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia de Estudio MacArthur del versículo 10 de Apocalipsis capítulo 3. Te guardaré de la hora de la prueba. Y dice lo siguiente: Cristo hace aquí la descripción de un acontecimiento futuro que por un tiempo breve somete a prueba al mundo entero. Debe referirse al tiempo de la tribulación, el periodo de 7 años antes que el reino terrenal de Cristo sea consumado, y que se caracteriza por la descarga de la ira divina en juicios expresados como sellos, trompetas y copas. Este periodo se describe en detalles en los capítulos, y aquí está todo la base bíblica para que, si quiere, puede colocar pausa y anotar todas estas citas bíblicas. Y continúa diciendo el pastor MacArthur: la segunda mitad se denomina la gran tribulación. Así que por un lado vemos la tribulación y por otro lado la segunda mitad, es decir, la segunda mitad de 3 años y medio se denomina la gran tribulación. Y aquí hay cita bíblica: Apocalipsis 7:14, Mateo 24:21. Y se identifica como periodo de tiempo en Apocalipsis 11 del 2 al 3, Apocalipsis 12:6, 12:14 y 13:5. El verbo guardar va seguido por una preposición cuyo significado normal es de o fuera de. Repito, cuyo significado normal es de o fuera de. Ese es el verbo de la palabra guardar. Te guardaré de la hora de la prueba. Continúo. La frase te guardaré de apoya el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Y aquí el pastor MacArthur dice que veamos las notas de Juan 14, versículos 1 al 3, 1 Corintios 15, 51 y versículo 52, y 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 17. Este periodo corresponde a la 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, y al tiempo de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7.
Entonces, para enfatizar, el verbo guardar va seguido por una preposición cuyo significado normal es de o fuera de. Y esta frase, dice MacArthur, te guardaré de, apoya el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Entonces hay que entender que el énfasis de la carta a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3 y cuando leemos yo te guardaré en el versículo 10, el énfasis es acerca de la doctrina del rapto. No de un rapto secreto, sino de un rapto, del arrebatamiento que será para la iglesia, no para el mundo, para la iglesia. Como se sabe, el rapto se describe en 1 Tesalonicenses 4, diferente a la segunda venida que leemos en Mateo 24. Entonces, el rapto será únicamente para la iglesia. Y será un encuentro, como se nos dice claramente en 1 Tesalonicenses 4, será en el aire. Hay una segunda venida que es la que leemos en Mateo 24, que será la segunda venida de Cristo sobre la tierra y será para juzgar. Entonces, esto es necesario que se entienda claramente para que no haya ninguna confusión. La Biblia nos enseña claramente que antes de la venida del Señor a la tierra habrá un tiempo de gran tribulación en la que los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Y esto es lo que leímos anteriormente y leímos el comentario de MacArthur sobre el versículo 10. Entonces, son juicios de parte de Dios que se describen incluso en el Antiguo Testamento. Se describe en el discurso también del Señor Jesús en el Monte de los Olivos en Mateo, como dije anteriormente, en Mateo 24 y capítulo 25. También leemos en varios lugares de los escritos de Pablo, particularmente en 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 2 Tesalonicenses capítulo 1 y 2, y luego de manera preeminente en los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis. Allí se desarrollan los juicios con gran detalle. Aquellos que creen que Cristo vendrá antes de la tribulación y gran tribulación, generalmente se les llama pretribulacionista, es decir, creen que el Señor Jesús vendrá antes de ese periodo de la hora de la prueba que vendrá al mundo. Y aquellos que creen que vendrá después de ese periodo de tribulación son llamados post-tribulacionista. Por un lado, el pretribulacionista, que significa antes, y el otro post-tribulacionista, que significa después. Entonces, los pretribulacionistas creen que vendrá en una etapa antes del periodo de la tribulación y luego en la etapa final, que sería la conclusión, y después el reino de Dios vendrá sobre la tierra. Esto sería el premilenialismo. Por otro lado, los amilenialistas, es decir, aquellos que no creen en un milenio en la tierra, en un milenio terrenal, son casi siempre post-tribulacionistas. Naturalmente es así. Ahora, hay mucho más que decir acerca de todos estos sistemas de escatología, pero voy a concluir diciendo que es muy interesante notar en el libro de Apocalipsis el uso del término iglesia. Leemos sobre la iglesia en los capítulos 2 y 3 y vemos numerosas referencias a la iglesia. Cada carta que vemos en Apocalipsis 3, por ejemplo, comienza con una referencia a la iglesia. Desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hasta el final solamente hay una referencia al término iglesia, y es cuando Juan, cerca del final de su libro, en la última sección, hace referencia acerca de la iglesia. En otras palabras, es necesario tener en cuenta que durante el tiempo de los grandes juicios de Dios que se derrama sobre la tierra, no se menciona a la iglesia en la tierra. Entonces, es natural que uno diga que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Vemos a la iglesia antes, como dije, pero no durante ese tiempo de los grandes juicios que será derramado sobre el mundo entero. Entonces, la ausencia de la iglesia es una indicación del rapto de la iglesia.
Presta atención que cuando concluye a las iglesias en el capítulo 3 de Apocalipsis, usted notará que dice al final: el que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y es muy notable, si usted va al capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 9, dice exactamente lo mismo, pero no dice a las iglesias, simplemente dice lo que dice el Espíritu, y allí termina. Entonces, esto es un argumento válido también para el rapto antes de la tribulación. Por supuesto, hay mucho más argumentos como estos. Lo que quería enfatizar en este video en especial era el comentario de MacArthur del versículo 10 de Apocalipsis 3.